Hola chicos, ¿cómo les va? Yo por acá bien. Este fin de semana WWE nos traería un show único que promocionó en todos los lados que pudo. Este evento denominado WrestlePalooza es el primer show de WWE en la nueva plataforma de ESPN para Estados Unidos y por ello estaba puesta la carne en el asador. Ahora, la cuestión es ver si cumplió o no con las expectativas de todos. Desde el Gainbridge Fieldhouse de Indianapolis, Indiana, 5 combates en la cartelera y Nokia como canción oficial, les doy la bienvenida a mi resumen de WrestlePalooza 2025. WrestlePalooza. Hay una nueva intro, no está mal, la anterior se sentía muy Marvel. Presentan el video opening del show. Un video bastante interesante que repasaba la historia de WWE en las distintas etapas y cadenas en las que ha estado. Después de esto aparece Triple H en el centro del ring para decirnos lo que ya se nos dijo en enero con Netflix, que es una nueva era y que este será otro momento histórico y bueno, ya ustedes saben. Y ahora sí, le da la bienvenida al show. Muestran la llegada de Pat McAfee, quien sería parte de la mesa de comentarios, reencontrándose con Michael Cole. Y ahora sí, un combate que promocionaron por todo lado, pero que por sí solo no se pudo promocionar, porque básicamente los dos implicados no tuvieron ningún tipo de careo antes de llegar a este show. La bestia encarnada Brock Lesnar hacia su regreso para arruinar el tour de despedida de John Cena. Además, cabe resaltar el estado físico de Brock Lesnar. Es espectacular. Sin duda, uno de sus mejores estados físicos en años. Un combate con el cual se aplicaría la ley del aguante, ya que para sorpresa de nadie, el buqueo de Brock Lesnar es exactamente el mismo de cuando se fue. Se desarrolló como esperábamos, con un control total de Brock Lesnar, lo que nos llevó muy rápido a Suplex City. Después de esto, Cena intentó zafarse de Lesnar, pero no pudo, y recibió un lazo de la bestia. Esto para después continuar con el conteo de suplexes. Cena, como pudo, se intentó recuperar e intentó 4 tacleadas para derribar a Lesnar. Pero por lo menos después, el rapero mayor logró un triple ajuste de altitud que aún así no eran suficientes para terminar con la bestia. Fue a buscar su 5 Knuckle Shuffle, pero inesperadamente fue bloqueado con 2 F5 que después se transformaron en 1000, ya que Lesnar se emocionó y le aplicó como 4 o 5 al final. Para no hacer más largo este cuento, Brock Lesnar le ganó a John Cena. Y así vemos como por segundo Premium Live Event consecutivo, Cena desaprovecha una fecha sobre nada. Combate lamentable, que lógicamente no sirvió de nada y que nos deja pensando cómo es posible que lo único que se les ocurra hacer con Lesnar es buquearlo así. Vaya basura. Bueno, Brock siguió con el ataque hacia el árbitro y John Cena después del combate. ¿Para qué? Muy buena pregunta. Que en ESPN hay comerciales. No, fantástico los $30 que tienen que pagar los gringos. Ya me jodería pagar $30 y que aún así haya comerciales, ¿eh? Bueno, este siguiente combate no me interesaba en lo absoluto, pero se hizo disfrutable debido a que según Pierce, el único que podía controlar a estos 4 era LA Knight. Después de estar como media hora en la entrada de los Usos, finalmente el combate daba inicio. Decir como dato rápido que era la primera vez en alrededor de 2 años en que los Usos hacían equipo. El combate a partir de este momento quedaba sin descalificaciones, ya que LA lo permitió. Jimmy sube una mesa la cual será importante para el final. Remates de todos y Uso Splash que casi les da la victoria. El combate se les escapaba a los Uso por culpa de Jay después de intentar atacar a LA Knight. Las distintas peleas entre LA y Jay dejaron el camino muy fácil para que tanto Jay como Jimmy fueran atravesados contra la mesa. Por cierto, este es el momento en el que la sangre empieza a salir de la frente de Jay. Fue el aire porque yo no vi ningún ataque a esa área. Bueno, 1, 2, 3 y los Braun salen de Indianapolis como ganadores. Un 2,5 este combate, no me interesó mucho. Stephanie Vaquer versus Io Sky. Increíble cómo la construcción para este combate, que en teoría es importante, haya sido nula. Primero, Stephanie se desapareció de Raw como por un mes y después cancelan la firma de contrato entre las dos en el episodio de hace una semana.
Aparte de que Io está en una rivalidad con Asuka. Hablando sobre el combate, las dos iniciaron con un grappling para después pasar a distintos intentos de conteo. Después de esto, las dos se miraron fijamente reconociendo que se estudiaron bastante bien. Io empezó con el control del combate, aunque después de una palanca en las cuerdas, Stephanie retomó el control. Eso hasta este backbreaker, lógicamente. Io pudo dañar a la primera, pero llegó este momento que le permitió volver a la contienda. Y después de un intento fallido de moonsault, y como era esperado, llegó el Devil Kiss de Stephanie. Después de múltiples intentos fallidos, seguido de su remate que no era suficiente. Después de esto, Io realizó una mosca española y unos rodillazos sin las rodilleras. Y obviamente otro moonsault que no llegó. Phoenix Splash y tenemos nueva campeona. Combatazo de parte de las dos y resultado correcto. Les doy un merecidísimo 4, aunque como ganó Baker, un 5. Las dos dieron todo de sí y se notó. Y bueno, hay que decir que tenemos a la chilena como campeona mundial femenina. ¡Vamos! Sinceramente, de WrestlePalooza, este combate era el que más ganas tenía de ver. Obviamente por el regreso después de 10 años de AJ Lee. Seth y Becky entraron a los Shawn Michaels en WrestleMania 25, desde las alturas. Y un recibimiento brutal para CM Punk y AJ Lee, que además hay que destacar la indumentaria de CM Punk. El combate inició con cánticos globales para AJ Lee. Y también con una Becky intentando no luchar contra AJ. Por ende, empezaron Seth y Punk, ¿o no? Todo esto solo son juegos mentales entre Seth y Becky que terminaron con este topetazo por parte de CM Punk. Durante el combate, más que todos los inicios, hubo múltiples trampas por parte de Lynch y Rollins, esto para retomar la ventaja. Cuando se venía el tag a AJ, Becky inteligentemente distraería a la referee para que no lo viera. Military Press de Rollins con Becky que no conectó. Y otra vez el tag que no llega. Seth aprovecha para burlarse de AJ en las afueras y dentro del ring. Lo que no se esperaba era esa GTS, y ahí fue cuando Becky sintió el verdadero terror. Porque llegó el tag para AJ Lee, que no perdió tiempo y se fue de lleno con los puñetazos en contra de Becky. Se ve bastante ágil, la verdad. Punk aplaudiendo desde las afueras, bueno, y hasta lo usa 2 veces para dañar a Becky. Doble bulldozer y también el rodillazo. Después de esto, siguen luchando en conjunto. Y aquí está donde me pregunto, ¿qué pasó con los relevos? Black Widow y Sharpshooter del que escapan, uno por su cuenta y Becky, porque Rollins quería probar también la movida. Después llegaba esta doble pedigree y ahora se ponen de acuerdo para realizar una GTS, pero no. Golpes por doquier entre las dos parejas. Limpieza de la mesa tanto en español como inglés. Y bueno, Becky Lynch, pues... Que por cierto, no sé por qué estaban abuchando esta parte. Y bueno, ya en la parte final del combate, Manhandle Slam, que es revertido a Black Widow, y Becky se rinde. Combatazo, y le doy un 4,5 por lo entretenido que fue. Para hacer el regreso de Jay Lee, aún con nerviosismo, se le vio bastante bien. Chapó por todos, pero más por Rollins y Lynch al recibir una humillación más. Me quito mi sombrero imaginario. Main Event, pero antes... The American Badass hace su entrada con su característica moto, que cabe decir que se la pagó. En primera fila estaba Stephanie McMahon, a la cual Taker no dejaba de mirar. Todo esto debido a lo siguiente. I've always wanted to do this part too. Are you ready? Because it is my esteemed honor to be able to induct you as the first member in the class of 2026 WWE Hall of Fame. Hermoso que sea Taker quien le diga a Stephanie que será inducida en el Salón de la Fama del próximo año. Muy bonito momento. Cody Rhodes versus Drew McIntyre. Bueno, después de un año y un poquito más, Drew se volvía a encontrar en esta posición de retador. Después de todo lo sucedido en WrestleMania 40 y demás obstáculos como Damian Priest.
Hablemos sobre el combate, donde Drew parecía muy feliz y como que a Cody no le hizo gracia. Después de aquí, el combate aumentó en ritmo, con ataques tanto de Rhodes como de McIntyre. ¿Pero esto qué fue? Después de esto, aplicó un topetazo, pero al intentar el otro, McIntyre lo recibió con un impacto contra el poste y la mesa. Volviendo al ring, Cody perdió el control del combate y McIntyre estaba haciendo lo que quería con él, pero lo peor vendría con este Alabama. Cody se reincorpora poco a poco con un superplex. Esto le da la posibilidad de empezar con su comeback, pero se acabó en cuanto buscó el Crossroads. Y después de un Glasgow Kiss llegaba este Super White Noise. Este fue el inicio de la desesperación de McIntyre, que en busca de la Claymore lo llevó a fallarlo no una, sino 2 veces, además de caer en una figura 4. Esta desesperación lo hace quitar la protección del esquinero para terminar comiéndoselo él mismo. Y también se come un Crossroads. La cosa se ve fea para McIntyre, pero sigue en el combate y logra por fin conectar la Claymore, que no es suficiente. Cody queda en la misma posición que cuando lo lesionaron hace algunas semanas, pero gracias al metido del referee, Rhodes se libra. Justamente esto le pasaba y Rhodes no iba a desaprovechar para conectar su Crossroads y retener. Y el show termina así, con Cody celebrando la victoria patrocinada por el referee. Me parece espectacular. ¿Qué decir? Creo que está muy bien que quieran por fin terminar combates de manera limpia, pero muy evidente que este árbitro estaba a favor de Cody. Y aunque usted no lo crea, así terminó el show. No hubo regresos, no hubo ataques, no hubo sorpresas, no hubo nada. En resumen, fue humo y publicidad de este show. Sí es cierto que tuvo sus cosas buenas, pero para ser, según Triple Calvas, un show importante, me faltó un impacto final. Para mí este show se lleva de nota un 5. Para las expectativas que vendieron durante todo el proceso de camino a este show, no llegaron, la verdad. Los combates tuvieron un ritmo muy lento en ocasiones, y con cosas como el Brock Lesnar vs Cena, o como el combate en parejas, peor aún. Bueno chicos, no me queda más que agregar. Espero les haya gustado este video. Si les gustó ya saben qué hacer. Y cuéntenme qué les pareció este show. ¿Cumplió o no sus expectativas? Tienen los comentarios que son gratis todavía. Sin más que decir, me despido. Un abrazo, nos vemos. ¡Adiós!